Welcome everybody. Hoy vamos a hablar sobre los adjetivos en inglés, así como en español se usan para describir los sustantivos. Hay dos maneras de posicionar los adjetivos. La primera es justo antes del sustantivo. Por ejemplo, the big table. The big table, la mesa grande. Aquí ponemos el adjetivo big antes de el sustantivo table. Y en español es al revés. Otro ejemplo es the red car. The red car, el coche rojo, o the small house. The small house, la casa pequeña. Pero cuando usamos el verbo to be, el adjetivo se coloca después del verbo así como en español. Por ejemplo, the table is big. The table is big. La mesa es grande. The car is red. The car is red. El coche es rojo. O the house is small. The house is small. La casa es pequeña. La segunda estructura también funciona con el verbo to be en pasado y en futuro. Por ejemplo, the boy was short. The boy was short. El chico era bajo. My son will be tall. My son will be tall. Mi hijo será alto. Ahora vamos a ver los adjetivos más comunes que todo principiante necesita saber en inglés. Empezamos con los colores. Blanco es white. White. Negro es black. Black. Azul, blue. Blue. Rojo, red. Red. Verde, green. Green. Amarillo es yellow. Yellow. Rosa, pink. Pink. Naranja, orange. Orange. Morado, purple. Purple. Café o marrón, brown. Brown. Gris es gray. Gray. Y se puede escribir con A o con E. Un truco para crear más colores con poco esfuerzo es agregar claro u oscuro al color, pero en inglés se colocan antes del color. Claro se dice light. Light. Oscuro se dice dark. Dark. Entonces, ¿cómo decimos azul claro? Azul es blue, claro es light, pero light se pone antes. Light blue. Light blue. ¿Y azul oscuro? Dark blue. Dark blue. Light o dark se combinan con los colores que ya mencionamos, excepto el blanco y el negro. Ahora vamos a ver las emociones y sentimientos más usados en inglés. Feliz es happy. Happy. Triste, sad. Sad. Enojado o enojada, angry. Angry. Nervioso o nerviosa, nervous. Nervous. Aburrido o aburrida, bored. Bored. Asustado o asustada, scared. Scared. Deprimido o deprimida, depressed. Depressed. Adormilado, sleepy. Sleepy. Cansado, tired. Tired. Hambriento, hungry. Hungry. Sediento, thirsty. Thirsty. Agradable, nice. Nice. Amable, kind. Kind. Hermoso, beautiful. Beautiful. Feo, ugly. Ugly. Caliente, hot. Hot. Frío, cold. Cold. Si voy muy rápido, ustedes pueden pausar el video o incluso cambiar la velocidad de reproducción. También les voy a dejar el enlace a mi blog con todo esto por escrito si gustan verlo e imprimir la información. Joven es young. Young. Viejo, old. Old. Malo, bad. Bad. Bueno, good. Good. Bonito, pretty. Pretty.
Limpio, clean. Clean. Sucio, dirty. Dirty. Otro truco para crear más adjetivos es usar la palabra very, que quiere decir muy o mucho. Por ejemplo, very kind. Very kind. Muy amable. O very hungry. Very hungry. Muy hambriento o hambrienta. Los adjetivos no se pluralizan ni cambian con el género. Esto hace que sean más sencillos de aprender en inglés. Ahora vamos a ver cómo hablar sobre tamaños y cantidades en inglés. Grande es big. Big. Pequeño, pequeña, small. Small. Alto o alta, tall. Tall. Bajo o corto, short. Short. Gordo, fat. Fat. Delgado, thin. Thin. Algunos o algo, some. Some. Mucho, many. Many. Pocos, few. Few. Chico o poco, little. Little. Otra palabra para mucho es a lot. A lot. Largo, long. Long. Enorme, huge. Huge. Diminuto, tiny. Tiny. Al igual que los adjetivos anteriores, aquí también podemos usar very para crear más adjetivos. Por ejemplo, very small. Very small. Muy pequeño. O very big. Very big. Muy grande. Vamos a hacer unos ejercicios con lo aprendido. El hombre está cansado. El hombre es the man. ¿Cómo se dice está cansado? The man is tired. The man is tired. Si se perdieron el video de cómo usar el verbo to be, les voy a dejar el enlace en la descripción. ¿Y cómo se dice el chico tiene sueño? El chico es the boy. The boy is sleepy. The boy is sleepy. Ahora la mujer alta tiene sed. La mujer alta es the tall woman. ¿Cómo se dice tener sed? The tall woman is thirsty. ¿Y cómo diría yo compré un carro rojo? Yo compré se dice I bought a red car. I bought a red car. I bought a red car. Hoy vamos a aprender cómo usar los comparativos y los superlativos en inglés. Los comparativos sirven para comparar dos cosas o más, mientras que los superlativos sirven para expresar que algo es el más o el menos dentro de un grupo. Primero vamos a ver cómo se forman los comparativos en inglés. Con adjetivos cortos de una o dos sílabas, vamos a añadir ER al adjetivo. Por ejemplo, tall se convierte en taller. Taller. Aquí tall tiene dos L's al final, entonces agregamos solamente ER. Pero si el adjetivo termina en Y, por ejemplo, happy, vamos a cambiar la Y por una I y agregamos ER. Entonces se convierte en happier. Happier. Y si el adjetivo es de consonante, vocal consonante, por ejemplo, big, vamos a duplicar la última consonante y agregar ER. Entonces, big se convierte en bigger. Bigger. Y para adjetivos largos, usualmente de 3 sílabas o más, vamos a seguir otras reglas. Por ejemplo, tenemos el adjetivo beautiful. Beautiful. Hermoso. Para crear el comparativo usamos la palabra more, más, después el adjetivo beautiful, seguido por la palabra than. Entonces se convierte en more beautiful than. A veces esta misma estructura se puede utilizar con adjetivos de 2 sílabas, pero es más común usarse con adjetivos más largos. Y también tenemos algunos adjetivos irregulares. Por ejemplo, good, el comparativo de good es better. Better.
bueno, mejor. El comparativo de bad es worse, worse, peor. El comparativo de far tiene dos, de hecho puede ser farther o further. Farther o further. Usamos farther para indicar más lejos, una distancia física, y usamos further para indicar una distancia figurada o abstracta. Y el comparativo de little, little es less, less, poco y menos. Y para many o much, el comparativo es more. Entonces hay que tener cuidado con estas excepciones. Para crear una oración con los comparativos, por lo general tenemos esta estructura: sujeto o pronombre, más el verbo. Después tenemos el comparativo, seguido por la palabra than, que en este caso than significa que. Y seguimos con el objeto. Por ejemplo, she is taller than her brother. She is taller than her brother. Ella es más alta que su hermano. Aquí taller significa más alta. Otro ejemplo es: this book is more interesting than that one. This book is more interesting than that one. Este libro es más interesante que ese. This book is more interesting than that one. Aquí la oración es muy similar a la oración en el español. More interesting usamos more, más, porque interesting es un adjetivo largo. Otro ejemplo es: today is better than yesterday. Today is better than yesterday. Hoy es mejor que ayer. Today is better than yesterday. Aquí vemos el comparativo irregular, better. Entonces, cuando el adjetivo lleva er al final, ya es un comparativo. No usamos more taller. Es simplemente taller. Pero cuando es un adjetivo largo, sí vamos a usar more más el adjetivo. Y ambos son seguidos por than. Than. Ahora vamos a ver cómo formar los superlativos. En vez de añadir er al adjetivo, vamos a agregar est. Entonces, usando tall como ejemplo, su superlativo es tallest. Tallest. Y las reglas son similares también. est se usa con adjetivos cortos de una o dos sílabas. Si el adjetivo termina en y, vamos a cambiar la y por una i y agregamos est. Por ejemplo, happy se convierte en happiest. Happiest. Y para adjetivos de una sílaba que siguen la regla consonante vocal consonante, también vamos a duplicar la última consonante. Por ejemplo, big se convierte en the biggest. The biggest. Y para adjetivos largos vamos a usar the most. The most más el adjetivo, el más o la más, the most. Y también hay excepciones aquí. Tenemos, por ejemplo, good, el superlativo es the best. The best, el mejor o la mejor. Bad, the worst. The worst. Far, the farthest. The farthest o the furthest. The furthest. Little es the least. The least. Y many o much, the most. The most. Entonces siempre usamos el artículo the antes del superlativo. Entonces la estructura para la oración aquí es sujeto más verbo, el artículo the, seguido por el superlativo más un objeto. Por ejemplo, she is the tallest in the class. She is the tallest in the class. Ella es la más alta de la clase. She is the tallest in the class. This is the most interesting movie. This is the most interesting movie. Esta es la película más interesante, la más interesante de todas. This is the most interesting movie. He is the best
player on the team. He is the best player on the team. Él es el mejor jugador del equipo. He is the best player on the team. El mejor jugador de todos. Entonces, para los comparativos usamos ER con adjetivos de una o dos sílabas o usamos la palabra more para comparar dos cosas y después seguimos con than. Para los superlativos usamos EST con adjetivos de una o dos sílabas o usamos the most con adjetivos largos para expresar que algo es el más o el menos de un grupo. Solo hay que tomar en cuenta que algunos de estos adjetivos son irregulares, entonces no siguen estos patrones. En inglés, los verbos a veces pueden funcionar como adjetivos. Anteriormente vimos algunos ejemplos con los verbos en ing. Cuando usamos los verbos en ing como adjetivos, se les llama participios presentes. Entonces el verbo en ing describe cómo es un sustantivo, no lo que hace. Por eso se dice que está actuando como un adjetivo. Por ejemplo, a boring movie. A boring movie. Una película aburrida. Aquí boring describe a la película, a movie. An interesting book. An interesting book. Un libro interesante. Interesting describe a book. A smiling child. A smiling child. Un niño sonriente. Smiling describe a child. Running water. Running water. Agua corriente. Aquí running describe a water. A sleeping baby. A sleeping baby. Un bebé dormido. Sleeping describe a baby. Entonces aquí los verbos en ing no están indicando tiempo progresivo, sino características o cualidades del sustantivo. Los adjetivos en ing suelen describir el efecto que algo causa en otros, cómo hace sentir a alguien. Por ejemplo, a boring movie indica que la película es aburrida, pero para uno. A mí se me hizo aburrida. De una manera muy parecida también podemos usar los verbos en su forma pasada, pero en este caso, cuando funcionan como adjetivos, describen cómo se siente una persona, no describen objetos o cosas. Por ejemplo, she is bored. She is bored. Aquí bored tiene ed al final. Otro ejemplo es I'm interested in art. I'm interested in art. Estoy interesado o interesada en el arte. Vemos interested en su forma pasada. The kids are excited. The kids are excited. Los niños están emocionados. He feels tired. He feels tired. Él se siente cansado. She looks worried. She looks worried. Ella parece preocupada o se ve preocupada. En todas estas situaciones, los verbos están en su forma pasada y describen a alguien, el estado de alguien. Entonces, los verbos en ing como adjetivos describen lo que causa el sentimiento y los verbos en pasado describen cómo alguien se siente cuando se usan como adjetivos. Por ejemplo, tenemos a boring class. A boring class. Una clase aburrida. La clase causa aburrimiento. Por otro lado, tenemos a bored student. A bored student. Un estudiante aburrido. El estudiante siente aburrimiento. Hay que tener un poco de cuidado cuando usamos los verbos como adjetivos, porque aquí, por ejemplo, si digo a boring student, se traduce a un estudiante aburrido, pero quiere decir que el estudiante es aburrido, causa aburrimiento a alguien más. Entonces, dependiendo cuál verbo usamos, el significado puede cambiar de lo que estamos tratando de decir.
Cuando usamos los verbos en pasado como adjetivos, no lo podemos usar para la clase en este caso. No podemos decir a bored class. La clase no se aburre, es una cosa. Por eso mencioné que se usa para personas cuando usamos la forma en pasado. Otro ejemplo es an exciting movie. An exciting movie. Una película emocionante. Y por otro lado tenemos an excited girl. An excited girl. Una niña o chica emocionada. A tiring job. A tiring job. Un trabajo agotador. A tired worker. A tired worker. Un trabajador cansado. Las reglas de los adjetivos que hemos visto todavía se usan aquí. Simplemente que aquí en vez de usar los adjetivos comunes, usamos verbos como adjetivos. Los adjetivos en ing suelen describir el efecto que algo causa en otros. Y los adjetivos en pasado describen cómo se siente alguien. Bueno, espero que haya quedado claro. Quería hacer una lección solamente hablando de este tema, porque cuando pensamos sobre verbos, pensamos en acciones, pero también se pueden usar para describir. En inglés, cuando usamos varios adjetivos juntos, debemos colocarlos en un orden específico. En español podemos decir una casa grande y roja o una roja y grande casa, pero en inglés el orden es muy importante. Entonces, en esta lección vamos a ver el orden correcto de los adjetivos. Aunque en la vida real por lo general usamos 1, 2 o tal vez 3 adjetivos juntos, no es necesario ni muy común usar todos a la vez. Gramaticalmente sí es posible, pero en la vida real no pasa así. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, pero en una oración primero se pone un adjetivo de opinión. Por ejemplo, lovely, bonito o amoroso. Beautiful, hermoso o hermosa. Boring, aburrido o aburrida. Estos son adjetivos de opinión. Entonces, primero, opinión, opinion. Después, el tamaño, size. ¿Qué tan grande? Big, grande. Small, pequeño. Tall, alto. Adjetivos que describen el tamaño. Después seguimos con la edad, age. New, nuevo. Old, viejo. Young, joven. Estos son algunos ejemplos. Después siguen los adjetivos de forma, shape. Por ejemplo, round, redondo. Square, cuadrado. Long, largo. Y le siguen los adjetivos de color, color. Red, rojo. Blue, azul. Green, verde. Y después podemos usar los adjetivos de origen, origin. Por ejemplo, American, americano, Mexican, mexicano, French, francés. Le siguen los adjetivos de material, material. ¿De qué son? Wooden, de madera, plastic, de plástico, metal, de metal. Y después seguimos con los adjetivos de propósito o de uso, purpose. Por ejemplo, sleeping bag. Sleeping bag. Es un saco para dormir, pero van juntos. Vamos a colocar sleeping primero, después bag. Running shoes. Running shoes. ¿Para qué se usan los shoes? Para correr. Running. Entonces el orden correcto es opinión, tamaño, edad, forma, color, origen, material y propósito. Después sigue el sustantivo o lo que estamos describiendo. Vamos a ver ejemplos. She bought a beautiful, small, old, round, red, Spanish wooden table. She bought a beautiful, small, old, round, red, Spanish wooden table. Ella compró una hermosa mesa pequeña, vieja, redonda, roja y española de madera. Eso es lo que significa. Por eso mencioné que es mejor no usar todos los sustantivos en una oración, pero en inglés gramaticalmente está correcta. Vemos la opinión, beautiful, es hermosa.
Vemos el tamaño, small, pequeña. Vemos la edad, old, vieja. Y la forma, round. Después el color, red. El origen, Spanish, es española. El material, wooden. Y al último vemos el sustantivo, table. Aquí no usamos un adjetivo de propósito. Entonces la oración queda como She bought a beautiful, small, all-round red Spanish wooden table. Vamos a ver algunas oraciones más cortas y creíbles. I have an interesting, big, new, blue American car. I have an interesting, big, new, blue American car. Tengo un coche americano grande, nuevo, azul e interesante. En inglés empezamos los adjetivos con interesante porque es una opinión, es interesante para uno. Después el tamaño, big. Después la edad, new. Seguimos con el color, blue. El origen, American. Y el sustantivo, car. I have an interesting, big, new, blue American car. Y todo eso está describiendo al carro. La siguiente oración es They live in a lovely little old white house. They live in a lovely little old white house. Ellos viven en una encantadora casa pequeña, vieja y blanca. They live in a lovely little old white house. Lovely es una opinión, encantadora en este caso. Little, el tamaño. Old, la edad. White, el color. Y después house es el sustantivo. El siguiente ejemplo es He wears a strange, long, black leather coat. He wears a strange, long, black leather coat. Él usa un extraño abrigo largo negro de cuero. Strange, extraño, es una opinión. Long, el tamaño. Black, el color. Y leather, el material. He wears a strange, long, black leather coat. Entonces aquí podemos ver las reglas que aprendimos al principio del orden de los adjetivos. Ahora, si tenemos dos adjetivos, por ejemplo, de como quiera seguimos con este orden. Por ejemplo, si quiero decir, tengo una vaca grande y vieja. Grande y vieja, tamaño y edad. Entonces vamos a colocar primero big y después old. I have a big old cow. I have a big old cow. Entonces, aunque la oración es más corta, seguimos el orden específico de los adjetivos. Bueno, excelente trabajo el día de hoy. Recuerde practicar porque es importante usar la información para poder retenerla. Y nos vemos en la próxima lección.